Los labios de Itzel habían pasado de rosados a azules cuando Xochitl pronunció las palabras que lo cambiarían todo. ¿Tiene espacio, señor? El hombre que finalmente dijo sí tenía ojos que conocían demasiado bien el sabor de enterrar hijos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En medio de la nieve que caía sin piedad sobre el norte de México, una niña de apenas 12 años se tambaleaba al borde de la desesperación. Sus ropas, más harapos que vestido, colgaban de su cuerpo delgado como trapos olvidados al viento. Entre sus brazos temblorosos, envuelta en mantas gastadas que alguna vez fueron blancas, una criatura lloraba con el llanto débil de quien ya no tiene fuerzas para exigir vida. Era su hermana menor, apenas unos meses de nacida, con los labios azulados por el frío y los ojos cerrados como si ya no quisiera ver más sufrimiento. La tormenta había llegado 3 días atrás, convirtiendo el camino de tierra en un lodazal helado donde las carretas se hundían hasta los ejes. Los colonos, aquellos hombres de rostros pálidos y miradas duras, preparaban sus caravanas para partir antes de que el invierno los atrapara definitivamente. El puesto de comercio de San Miguel del Norte, aquel lugar donde se cruzaban mundos distintos, bullía con actividad nerviosa. Hombres gritaban órdenes, caballos relinchaban inquietos, y el humo de las chimeneas se mezclaba con la nieve, formando un velo gris que ocultaba el horizonte. Nadie notó a la niña al principio. Era apenas una sombra más entre tantas, un fantasma de carne y hueso que caminaba entre los vivos sin ser vista. Pero cuando se acercó a la primera carreta, con la voz rota por el llanto contenido, el mundo pareció detenerse por un instante. ¿Tiene espacio, señor?, rogó con las palabras apenas audibles sobre el rugido del viento. Por favor, mi hermana. Y no tiene a nadie más. El hombre al que se dirigía, un comerciante de barba espesa y ojos color ceniza, la miró como quien mira a un perro sarnoso. No con odio, sino con esa indiferencia cruel que duele más que cualquier insulto. Negó con la cabeza sin pronunciar palabra y siguió amarrando las cuerdas de su carga. La niña, cuyo nombre era Xochitl, aunque nadie se había molestado en preguntárselo, no se rindió. Avanzó hacia la siguiente carreta, luego a la siguiente y a la siguiente. Cada rechazo era una puñalada silenciosa. Algunos ni siquiera la miraban, otros escupían al suelo cuando pasaba cerca, como si su sola presencia pudiera contagiarles alguna maldición invisible. «¡Fuera de aquí, India!», gritó una mujer de rostro avinagrado, apartando a su hijo pequeño como si Xochitl fuera una enfermedad con patas. «No queremos problemas con tu gente». ¿Su gente? Xochitl ya no tenía gente. La fiebre se los había llevado a todos, primero a su padre, luego a su madre, después a sus 3 hermanos mayores. Solo quedaban ellas dos almas rotas en un mundo que no tenía lugar para ellas. El gobierno había prometido tierras, ayuda, protección, pero las promesas se las llevó el mismo viento que ahora mordía sus mejillas. Desde la entrada del puesto de comercio, una figura observaba la escena con el pecho apretado por algo que no sabía nombrar. Apache, como lo llamaban en esas tierras, aunque ese no fuera su verdadero nombre. Tenía el rostro tallado por años de pérdidas que ningún hombre debería cargar. Alto, de hombros anchos y manos curtidas por el trabajo y la guerra, vestía una mezcla extraña de ropas. Pantalones de cuero del estilo de su tribu, una camisa de algodón conseguida en algún trueque y un abrigo de piel de búfalo que había pertenecido a su padre. Era un guerrero lakota, aunque ya no había tribu que defender ni tierras que proteger. La expansión hacia el oeste había devorado todo lo que alguna vez llamó hogar. Sus 2 hijos, un niño de 5 años y una niña de 7, habían muerto durante el largo camino de la reubicación forzada. La fiebre para uno
el hambre para la otra. Su esposa no resistió ver partir al último y se dejó morir en silencio, como una vela que se consume sin hacer ruido. Desde entonces, Apache vagaba entre los puestos fronterizos, comerciando pieles, haciendo trabajos que otros consideraban demasiado duros o demasiado sucios. No buscaba dinero ni comodidad. Solo buscaba una razón para seguir respirando cada mañana, y hasta ese momento no la había encontrado. Pero ahora, viendo a esa niña desplomarse de rodillas en la nieve con la bebé aún en brazos, algo dentro de él se rompió. O quizás se reparó. No estaba seguro. Lo único que sabía era que sus pies se movían solos, que sus manos temblaban de una forma que no había sentido desde que sostuvo por última vez a sus propios hijos. «¿Tiene espacio, señor?», volvió a rogar Xochitl, esta vez dirigiéndose a un anciano de bastón que la apartó con el cayado como si fuera basura. Apache apretó la mandíbula tan fuerte que sus dientes rechinaron. Una lágrima, solo una, se deslizó por su mejilla curtida y se congeló antes de llegar a su barbilla. No podía seguir viendo esto. No otra vez, no a otra niña, no a otro bebé. Dio un paso al frente, luego otro y otro más. El mundo a su alrededor se volvió borroso. Solo existía esa pequeña figura arrodillada en la nieve y el llanto débil de la criatura que se apagaba como una llama sin aceite. «Yo tengo espacio», dijo con voz ronca, en un español aprendido a la fuerza, pero cargado de una ternura que creía haber olvidado. Xochitl levantó la vista, los ojos inundados de lágrimas mezcladas con copos de nieve. No entendía. Nadie había dicho que sí. Nadie. Apache se arrodilló frente a ella, extendiendo sus manos grandes y callosas. «Dame a tu hermana, ya no estarás sola». «Yes, y en ese momento, rodeado por el desprecio de los colonos y el silencio cruel del invierno, un guerrero sin tribu tomó en sus brazos una vida nueva, prometiéndose en silencio que esta vez no fallaría. Esta vez sería el padre que el destino le había arrebatado ser. La bebé pesaba menos que un saco de maíz. Apache la sostuvo con una delicadeza que sus manos rudas no habían ejercitado en años, sintiendo contra su pecho el latido débil de ese corazón diminuto que se aferraba a la vida con una terquedad admirable. La criatura no lloraba ya, solo emitía pequeños quejidos entrecortados, como si incluso protestar le costara demasiada energía. «¿Cómo se llama?», preguntó Apache, mirando a Xochitl, que aún permanecía arrodillada en la nieve, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. La niña tragó saliva, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano sucia. «Itzel», susurró con voz temblorosa. «Se llama Itzel. Significa lucero de la tarde en nuestra lengua». Apache asintió lentamente, memorizando el nombre como si fuera una oración sagrada. Itzel, una luz en medio de tanta oscuridad. Qué apropiado, qué dolorosamente apropiado. «Levántate, Xochitl», ordenó con firmeza pero sin dureza. «No puedes quedarte aquí o la nieve te tragará antes del amanecer». Pero la niña no se movió. Sus piernas, entumecidas por el frío y el agotamiento, simplemente no respondían. Apache no dudó. Con Itzel, sostenida firmemente contra su pecho con un brazo, extendió el otro hacia Xochitl y la ayudó a ponerse de pie. Era liviana como una pluma, frágil como el cristal. «¿Cuánto tiempo llevaba sin comer?», se preguntó Apache. «Días, probablemente. Quizás una semana». Los colonos observaban la escena con una mezcla de curiosidad morbosa y disgusto apenas disimulado. Un hombre corpulento de barba roja escupió al suelo cuando Apache pasó cerca. «Estás cometiendo un error salvaje», gruñó con desprecio. «Esas indias solo traerán problemas. La fiebre que mató a su familia podría contagiarnos a todos». Apache se detuvo en seco. Giró lentamente y la mirada que dirigió al hombre fue tan gélida
que el otro retrocedió un paso involuntariamente. No hacía falta hablar el mismo idioma para entender el mensaje. Toca a estas niñas y será lo último que hagas en esta vida. La fiebre no se transmite por compasión, respondió Apache con voz baja pero cargada de advertencia. Pero la cobardía sí se contagia por lo que veo. Todos ustedes están infectados. Nadie respondió. Apache continuó su camino, guiando a Xochitl hacia el pequeño cobertizo que había alquilado al fondo del puesto comercial. No era gran cosa. 4 paredes de madera mal ajustadas, un techo que goteaba cuando llovía y un catre estrecho que había visto mejores días. Pero tenía una estufa de leña funcional y algunas mantas limpias. Por ahora era suficiente. Una vez dentro, Apache colocó a Itzel sobre el catre con infinito cuidado, como si fuera porcelana antigua. La bebé había dejado de quejarse, lo cual no era buena señal. Sus labios seguían azulados y su respiración era superficial, irregular. Apache reconocía los síntomas: hipotermia avanzada. Si no la calentaban pronto, la perdería. Xochitl, necesito que enciendas la estufa, instruyó mientras comenzaba a desenvolver a Itzel de las mantas húmedas y heladas. Allí hay leña seca y pedernales. ¿Sabes cómo hacerlo? La niña asintió, moviéndose con torpeza pero con determinación. Sus dedos temblaban tanto que le tomó varios intentos golpear el pedernal contra el eslabón, pero finalmente logró arrancar una chispa que prendió la yesca. Apache observó de reojo, aprobando mentalmente. Esa niña tenía carácter. Había sobrevivido cosas que matarían a adultos más fuertes. Mientras las llamas comenzaban a cobrar vida en la estufa, Apache terminó de quitar las ropas empapadas de Itzel. La piel de la bebé estaba moteada, casi translúcida de tan pálida. Le frotó suavemente los bracitos y piernitas, tratando de estimular la circulación. Era lo que había hecho con su propia hija aquella vez que cayó al río en invierno. Había funcionado entonces. Tenía que funcionar ahora. Necesita calor corporal, murmuró más para sí mismo que para Xochitl. Sin pensar 2 veces, se quitó el abrigo de piel y la camisa, quedando con el torso desnudo. Las cicatrices de antiguas batallas y heridas mal curadas se extendían por su piel cobriza como un mapa de dolor. Envolvió a Itzel contra su pecho, cubriéndolos a ambos con su abrigo y una manta adicional. Xochitl lo observaba con los ojos muy abiertos, entre el asombro y la gratitud. Nunca había visto a un hombre, especialmente a un guerrero, mostrar tal ternura. ¿Por qué nos ayuda?, preguntó finalmente con la voz quebrada. Nadie más quiso. Todos nos miraban como si fuéramos basura. Apache guardó silencio por un momento, sintiendo el cuerpo frío de Itzel comenzar a absorber lentamente su calor. Los recuerdos lo asaltaron sin piedad. El rostro de su hijo llamándolo desde la carreta, débil por la fiebre. La mirada vacía de su hija cuando el hambre finalmente la venció. La forma en que su esposa simplemente dejó de pelear, dejó de respirar, dejó de estar. Porque una vez tuve hijos, respondió finalmente, con la voz áspera como piedras rodando cuesta abajo. Y nadie los ayudó cuando más lo necesitaban. No permitiré que eso le pase a otra criatura mientras yo tenga aliento en el cuerpo. Xochitl se acercó lentamente, como un animalito asustado que reconoce por primera vez un refugio seguro. Se sentó en el suelo junto al catre, cerca pero no demasiado, respetando la distancia pero anhelando la cercanía. «Gracias», susurró. Fue apenas un soplo, pero Apache lo escuchó como si hubiera gritado. Asintió sin mirarla, manteniendo los ojos fijos en Itzel. Afuera, la tormenta aullaba con renovada furia. La nieve se acumulaba contra las paredes del cobertizo, formando pequeñas montañas blancas.
Los colonos se refugiaban en sus carretas, maldiciendo el clima y murmurando sobre el indio loco que había tomado bajo su protección a 2 indias condenadas. Pero dentro de aquel refugio humilde, algo milagroso estaba sucediendo. Lentamente, muy lentamente, el color comenzó a regresar a las mejillas de Itzel. Su respiración se volvió más profunda, más regular, y cuando finalmente abrió los ojos por primera vez, desde que Apache la cargó, algo dentro del guerrero se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Itzel lo miró con esos ojos oscuros enormes, sin miedo, sin entender aún, pero reconociendo instintivamente que estaba a salvo. Y Apache, ese hombre curtido por la guerra y el dolor, sintió rodar por su mejilla una lágrima que no trató de ocultar. «Bienvenida al mundo, pequeña lucero», murmuró en Lakota, su lengua materna. «Prometo que mientras yo viva, nunca más tendrás frío». El amanecer llegó con una luz pálida que apenas penetraba las nubes grises. La tormenta había amainado durante la noche, dejando tras de sí un manto de nieve tan profundo que las carretas quedaron enterradas hasta las ruedas. Los colonos maldecían su mala suerte, sabiendo que estarían atrapados en San Miguel del Norte al menos una semana más. Apache no había dormido. Toda la noche permaneció sentado en el catre, con Itzel contra su pecho y Xochitl acurrucada a su lado, finalmente rendida por el agotamiento. Ahora, con las primeras luces del día filtrándose por las grietas de las paredes, enfrentaba un problema práctico y urgente. La bebé necesitaba comer. Itzel había despertado llorando, con ese llanto hambriento que todos los padres reconocen. Apache la meció suavemente, susurrándole palabras en lakota que la criatura no entendía, pero que parecían calmarla momentáneamente. Pero el consuelo no alimentaba. Necesitaba leche, y la necesitaba pronto. «Xochitl», llamó con suavidad, tocando el hombro de la niña. Ella se despertó sobresaltada, con los ojos muy abiertos y el cuerpo tenso, como si esperara un golpe. «Tranquila», agregó Apache, «estás a salvo, pero necesito tu ayuda». La niña se incorporó lentamente, frotándose los ojos. Por primera vez desde que Apache la conoció, había algo de color en sus mejillas. El calor de la estufa y una noche de descanso habían hecho maravillas. «¿Qué necesita?», preguntó con voz todavía ronca de sueño. «Itzel necesita leche, leche de cabra o de vaca, lo que podamos conseguir. También necesitamos comida para ti. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo sustancioso?» Xochitl bajó la mirada avergonzada. 3 días, creo. Había unas raíces cerca del camino y nieve. Apache apretó la mandíbula. 3 días. Una niña de 12 años sobreviviendo con raíces y nieve mientras cargaba a una bebé. La furia contra la injusticia del mundo ardió en su pecho, pero la sofocó rápidamente. La rabia no alimentaría a estas niñas. «Quédate aquí con Itzel», ordenó mientras se ponía la camisa y el abrigo. «Mantén la estufa encendida. Volveré pronto». Salió al frío brutal de la mañana, hundiéndose en la nieve hasta las rodillas con cada paso. El puesto de comercio ya mostraba señales de vida. Humo salía de varias chimeneas y algunos hombres comenzaban a desenterrar sus carretas. Apache caminó directo hacia el almacén principal, un edificio de adobe con techo de tejas donde don Rodrigo Mendoza, el dueño del puesto, vendía provisiones a precios inflados. Don Rodrigo era un hombre corpulento de bigotes gruesos y ojos calculadores. Había hecho fortuna vendiendo a colonos e indígenas por igual, sin importarle el color de la piel de sus clientes, siempre y cuando tuvieran dinero. Cuando Apache entró, sacudiéndose la nieve del abrigo, el comerciante alzó una ceja. «Apache», saludó con tono neutral. «No esperaba verte por aquí tan temprano. ¿Qué necesitas?» «Leche fresca, pan, frijoles si tienes, y carne seca». Don Rodrigo se rascó la barbilla, observando al guerrero con atención.
Escuché que recogiste a unas indias anoche, las que venían huyendo de la fiebre. No venían huyendo de nada, respondió Apache con firmeza. Son huérfanas. La fiebre se llevó a su familia. Aún así, Apache, la gente está nerviosa. Dicen que la enfermedad no se contagia por tocar a un niño hambriento, interrumpió Apache, su paciencia agotándose. ¿Tienes lo que necesito o no? El comerciante suspiró y comenzó a reunir los artículos. Mientras envolvía el pan en papel, habló sin mirar a Apache. Te tengo respeto, lo sabes. Has sido buen cliente, siempre pagas, pero estás metiéndote en problemas. Hay gente aquí que no ve bien lo que hiciste. Que no lo vean entonces, respondió Apache, colocando monedas de plata sobre el mostrador. Eran casi las últimas que tenía, el resultado de 2 meses de trabajo duro. Pero no dudó. No necesito la aprobación de nadie para hacer lo correcto. Don Rodrigo empujó las provisiones hacia él junto con una pequeña jarra de barro. Llévate esto también. Leche de cabra, ordeñada esta mañana. Y Apache, ten cuidado. El padre Sebastián ha estado preguntando por ti. Dice que esas niñas deberían estar en la misión, bajo supervisión de la iglesia. Un escalofrío recorrió la espalda de Apache, y no era por el frío. Las misiones, lugares donde los niños indígenas eran civilizados, donde les quitaban su lengua, su cultura, su alma. Había visto lo que salía de esos lugares, cascarones vacíos de lo que alguna vez fueron personas completas. Esas niñas se quedan conmigo, dijo con una firmeza que no admitía debate. Dile al padre Sebastián que si quiere discutirlo, sabe dónde encontrarme. Regresó al cobertizo con las provisiones, encontrando a Xochitl cantando suavemente a Itzel. Era una canción en su lengua natal, una melodía triste pero hermosa sobre estrellas y caminos largos. La niña se cayó abruptamente cuando Apache entró, como si la hubieran descubierto haciendo algo prohibido. «¡No pares!», dijo Apache gentilmente mientras colocaba las provisiones sobre la pequeña mesa. «Es una canción hermosa. ¿Quién te la enseñó?» «Mi madre», susurró Xochitl, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. La cantaba todas las noches. Apache sintió el peso de esas palabras. Todas las noches. Pasado, ya no más. «Entonces debes seguir cantándola», dijo con firmeza, «para que Itzel la aprenda, para que tu madre no sea olvidada». Preparó la leche, calentándola ligeramente sobre la estufa. Usando un trozo de tela limpia empapada en leche, logró alimentar a Itzel gota a gota. Era un proceso lento, tedioso, pero la bebé succionaba con avidez, aferrándose a la vida con cada sorbo. Mientras tanto, Xochitl devoraba el pan y los frijoles con una desesperación que rompía el corazón. Apache tuvo que recordarle que comiera despacio o se enfermaría. Entre bocados, la niña habló. «Vivíamos en un pueblo pequeño, 2 días al sur, San Pedro de las Flores. La fiebre llegó con los comerciantes. Primero murieron los ancianos, luego los niños pequeños, luego todos. ¿Cómo escaparon ustedes? Mamá nos sacó antes de morir. Dijo que camináramos hacia el norte, que buscáramos ayuda, pero nadie». Su voz se quebró. «Nadie quiso ayudar hasta que llegué yo», completó Apache. No era una pregunta. Conocía demasiado bien esa historia. La había vivido en carne propia. Xochitl asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Apache le pasó un trapo limpio sin decir nada más. A veces las palabras sobraban. El padre Sebastián llegó al mediodía, cuando el sol intentaba sin éxito calentar el aire helado. Era un hombre alto y delgado, con esa palidez enfermiza de quien pasa demasiado tiempo bajo techo. Su sotana negra arrastraba por la nieve y sus ojos, pequeños y penetrantes como los de un halcón, escudriñaban todo con desaprobación perpetua. Apache lo vio venir desde la ventana del cobertizo. Conocía ese caminar, el de alguien que viene a imponer su voluntad disfrazada de caridad.
Se levantó lentamente, ajustándose el cuchillo en el cinto, no como amenaza, sino como recordatorio de que no era un hombre que se dejara intimidar. «Quédate adentro», instruyó a Xochitl, quien había palidecido al ver la sotana. La niña conocía demasiado bien lo que significaba un sacerdote buscando niños indígenas. Las historias de las misiones viajaban lejos, susurrándose en los caminos como advertencias. Apache salió al frío, cerrando la puerta tras de sí. El padre Sebastián se detuvo a unos pasos, con las manos cruzadas sobre el pecho, en una pose de autoridad moral ensayada. «Buenos días, hijo», saludó con voz melosa que no ocultaba el acero debajo. «He venido a hablar sobre las niñas que recogiste anoche». «No hay nada que hablar, padre», respondió Apache con cortesía fría. «Las niñas están bajo mi cuidado». «Ah, pero ahí está el problema, ¿no es así?» El sacerdote dio un paso más cerca, su aliento formando nubes de vapor. Un hombre soltero, un salvaje sin hogar permanente, cuidando de 2 menores indígenas. Es irregular, impropio. La palabra salvaje fue pronunciada con ese desprecio casual que Apache había escuchado 1000 veces. Ya no le dolía, ya no le sorprendía, simplemente era. «Más impropio sería dejarlas morir en la nieve», replicó Apache, manteniendo la voz nivelada. «Eso sí que sería irregular». El padre Sebastián suspiró con esa paciencia exagerada que usan los que creen tener a Dios de su lado. «Nadie está sugiriendo que se las deje morir. La misión de Nuestra Señora de Guadalupe está a solo 3 días de camino. Allí tendrían comida, educación, salvación. Aprenderían a ser cristianas decentes, a hablar correctamente, a comportarse como personas civilizadas. A olvidar quiénes son, querrá decir». Apache dio un paso adelante, y aunque era más bajo que el sacerdote, algo en su postura hizo retroceder al padre Sebastián. «A que les arranquen su lengua, su cultura, su nombre. He visto lo que sale de esas misiones, padre. Fantasmas que caminan, almas rotas. No permitiré que eso les pase a ellas». «¡Insolente!». La fachada de paciencia del sacerdote se agrietó. «¿Quién te crees para cuestionar la obra de la Santa Madre Iglesia? Eres un pagano, un hereje. No tienes derecho». «Tengo el derecho que me da haberlas salvado cuando todos ustedes, incluida su Santa Iglesia, las ignoraron», interrumpió Apache, y por primera vez elevó la voz. «¿Dónde estaba su misión anoche, padre? ¿Dónde estaba su caridad cristiana cuando esa niña rogaba por ayuda?». El padre Sebastián enrojeció, pero no respondió. Apache continuó, implacable. «Yo las recogí, yo las alimenté, yo velé toda la noche para asegurarme de que la bebé no muriera de frío. ¿Dónde estaba usted, padre? ¿Rezando en su habitación caliente?». «La ley está de mi lado», siseó el sacerdote, abandonando toda pretensión de cordialidad. «Los niños indígenas sin tutores deben ser entregados a la iglesia o al gobierno. Es la ley». «Entonces su ley está equivocada». Por un momento, ambos hombres se miraron fijamente. El viento soplaba entre ellos, levantando remolinos de nieve. Desde el cobertizo se escuchó el llanto de Itzel, seguido por la voz suave de Xochitl, cantando esa canción que su madre le había enseñado. El padre Sebastián escuchó y frunció el ceño. «¿Es eso náhuatl? ¿Estás permitiendo que esa niña hable en lenguas paganas?». «Estoy permitiendo que esa niña recuerde a su madre», respondió Apache. «Algo que usted nunca entendería». El sacerdote dio media vuelta, la sotana ondeando dramáticamente. «Esto no termina aquí. Hablaré con el gobernador, hablaré con el sheriff. Esas niñas pertenecen a la iglesia y las tendré bajo mi custodia antes de que termine la semana. Puedes estar seguro de eso». Lo observó alejarse, dejando huellas profundas en la nieve. Cuando la sotana negra desapareció de vista, Apache sintió un peso en el pecho. No era miedo, era algo peor.
la certeza de que tendría que pelear y pelear duro para proteger a estas niñas que el destino había puesto en su camino. Regresó al cobertizo para encontrar a Xochitl con Itzel en brazos, meciéndola suavemente. La niña alzó la vista, con miedo en los ojos. ¿Nos van a llevar?, preguntó con voz temblorosa. Apache se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Eran manos pequeñas, frágiles, que habían cargado demasiado peso para su edad. No mientras yo tenga vida, prometió con una intensidad que hizo que Xochitl le creyera. Eres mi familia ahora, las dos lo son, y yo protejo a mi familia, siempre. Xochitl dejó escapar un sollozo y se lanzó contra él, abrazándolo torpemente mientras aún sostenía a Itzel. Apache las rodeó con sus brazos, formando un círculo de calor y protección en medio de un mundo frío e implacable. Afuera, las nubes se oscurecieron, prometiendo más nieve. Pero adentro, en ese cobertizo humilde, algo más profundo que la sangre comenzaba a tejerse. Algo que ni las leyes, ni la iglesia, ni el prejuicio podrían romper fácilmente. Una familia. Improbable, impropia, irregular, pero real. Los días siguientes cayeron en un ritmo que Apache no había experimentado desde que perdió a los suyos. Cada mañana despertaba antes del alba para avivar la estufa, asegurándose de que el cobertizo estuviera tibio cuando las niñas abrieran los ojos. Preparaba la leche de cabra para Itzel, quien cada día succionaba con más fuerza, llenándose de vida como una planta que recibe agua después de una sequía. Xochitl se convirtió en su pequeña sombra. Lo seguía a todas partes, observando cómo cortaba leña, cómo negociaba con los comerciantes, cómo reparaba las grietas del cobertizo con barro y paja. Aprendía rápido esa niña. Demasiado rápido, pensaba Apache a veces. La necesidad había sido una maestra cruel, pero eficiente. ¿Por qué te llaman Apache?, preguntó ella una tarde, mientras removía el guiso de frijoles que cocinaban para la cena. Esa no es tu tribu, ¿verdad? Apache sonrió levemente mientras tallaba un trozo de madera. Estaba haciendo un sonajero para Itzel, algo para entretenerla cuando lloraba. No, soy Lakota, del norte, de las grandes llanuras donde el búfalo corría libre antes de que los cazadores blancos los masacraran hasta casi extinguirlos. Entonces, ¿por qué? Porque cuando llegué aquí, hace ya 3 años, la gente no podía pronunciar mi verdadero nombre. Para ellos, todos los indios son iguales. Apache, Comanche, Lakota, ¿qué más da? Así que dejé que me llamaran Apache. Al final, ¿qué importa un nombre cuando ya has perdido todo lo demás? Xochitl dejó de remover el guiso. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Apache la miró largamente. Nadie le había preguntado eso en años. Nadie había considerado que su nombre importara. Tatanka Washtemna, dijo lentamente, saboreando cada sílaba como si fueran gotas de agua en el desierto. Búfalo bueno. Mi padre me lo dio después de mi primera cacería exitosa. Tenía 13 años. Búfalo bueno, repitió Xochitl con su acento diferente pero con respeto en cada palabra. Es un nombre fuerte. ¿Puedo llamarte así? Algo se rompió en el pecho de Apache. O quizás se reparó. No estaba seguro. Puedes, susurró. Pero solo cuando estemos nosotros. Afuera soy Apache. Es más seguro así. Esa noche, mientras Xochitl dormía con Itzel acurrucada contra ella, Apache permaneció despierto mirando las brasas moribundas en la estufa. Los recuerdos lo asaltaron sin piedad. Su hijo, Chasqué, de apenas 5 años, con los ojos brillantes de fiebre. ¿Me vas a sanar, papá?, había preguntado con esa confianza absoluta que solo tienen los niños. Apache había prometido que sí, que todo estaría bien, que pronto jugarían de nuevo junto al río. Mentiras, todas mentiras. Chasqué murió 3 días después, con su manita aferrada a la de Apache, mirándolo como si no entendiera por qué su padre lo estaba dejando ir. Luego fue Wingyang, su hija de 7 años. Ella no murió de fiebre, sino de hambre, durante la marcha forzada cuando el gobierno los reubicó.
Las raciones que les daban no eran suficientes. Apache le daba su comida, pero no bastaba. Nunca bastaba. Wingyang se fue en silencio una mañana, simplemente dejó de respirar, como una vela que se consume sin hacer ruido. Su esposa, Wakingyang Washte, trueno bueno, no resistió ver morir a sus hijos. Se dejó ir un mes después, negándose a comer, negándose a hablar, hasta que simplemente ya no estuvo. Apache se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No sollozó. Los guerreros Lakota no sollozaban, pero las lágrimas caían de todas formas, silenciosas como nieve. Tazanka, la vocecita de Xochitl, lo sacó de sus recuerdos. La niña estaba sentada, mirándolo con ojos grandes y preocupados. ¿Estás bien? Estoy bien, mintió, limpiándose rápidamente la cara. No es cierto, dijo ella con esa sabiduría dolorosa de quien ha conocido demasiada pérdida demasiado pronto. Yo también lloro por las noches, cuando creo que nadie me escucha. Apache extendió el brazo y ella se acercó, sentándose a su lado. No se tocaron, solo permanecieron allí, compartiendo el peso del silencio. «Tenías familia», murmuró Xochitl después de un rato. No era una pregunta. «Sí». «¿Y se fueron?» «Sí». «Como la mía?» «Sí». Xochitl se acercó un poco más, hasta que su hombro tocó el de él. «Entonces tal vez podamos ser familia otra vez, los que quedamos». Apache sintió que el nudo en su garganta se apretaba. «Tal vez», logró decir. A la mañana siguiente, algo cambió en el puesto comercial. Fue sutil al principio. Doña Carmen, la lavandera mexicana que trabajaba para los colonos más ricos, se detuvo frente al cobertizo. Era una mujer mayor, de manos nudosas y rostro surcado por arrugas profundas. Tocó a la puerta con timidez. Apache abrió, esperando problemas. En su lugar, encontró a doña Carmen sosteniendo una olla humeante. «Pozole», dijo simplemente. «Hice de más. Pensé que tal vez las niñas tendrían hambre». Apache tomó la olla atónito. «Gracias, doña Carmen. Gracias». Ella asintió brusca, como si se avergonzara de su bondad. «Lo que hiciste fue correcto. No importa lo que digan otros. Mi madre era indígena, yaqui. Sé lo que es que te miren como si no fueras persona». Se dio media vuelta para irse, pero se detuvo. «Y si ese cuervo negro con sotana vuelve a molestarte, avísame. Tengo lengua afilada y no le temo a los curas». Esa tarde, el herrero del puesto, don Miguel, un hombre callado que raramente hablaba con nadie, dejó una manta nueva doblada junto a la puerta del cobertizo. No dijo nada, solo asintió cuando Apache lo vio alejarse. Después llegó una mujer apache casada con un comerciante mestizo. Trajo ropa pequeña que sus propios hijos habían superado. «Para la bebé», dijo en español entrecortado, «y para la niña también». No todos eran amables. Algunos todavía escupían al suelo cuando Apache pasaba. El padre Sebastián lo miraba con odio apenas disimulado, pero por cada mirada hostil había ahora una amable. Por cada puerta cerrada, una se abría. Esa noche, mientras comían el pozole de doña Carmen, Xochitl sonrió por primera vez desde que Apache la conoció. Era una sonrisa pequeña, frágil, pero real. «Es bueno», dijo, saboreando el caldo. «Sí», acordó Apache, y no estaba hablando solo de la comida. El sheriff Ramón Ortega llegó 5 días después de la amenaza del padre Sebastián, cuando el sol de mediodía calentaba apenas lo suficiente para derretir la escarcha de los techos. Venía acompañado por 2 hombres, el padre Sebastián, con su sotana ondeando como alas de cuervo, y un funcionario del gobierno territorial llamado Señor Valdés, un hombre de traje gris y expresión aburrida que claramente preferiría estar en cualquier otro lugar. Apache los vio acercarse desde la ventana del cobertizo. Su corazón se aceleró, pero su rostro permaneció imperturbable.
Había aprendido hace mucho que mostrar miedo era invitar al ataque. Xochitl llamó con voz calmada pero firme. Toma a Itzel y ve al fondo del cobertizo. Pase lo que pase, no salgas hasta que yo te lo diga. La niña palideció, pero obedeció sin hacer preguntas. Había aprendido que cuando Apache usaba ese tono, era mejor escuchar. Se refugió en la esquina más alejada, acunando a Itzel contra su pecho, tarareando bajito esa canción que su madre le había enseñado. Apache salió al frío, cerrando la puerta con firmeza tras de sí. Los tres hombres se detuvieron a unos metros de distancia. El sheriff Ortega era un hombre fornido de bigotes grises y pistola al cinto. Tenía una reputación de ser justo pero inflexible con la ley. «Apache», saludó el sheriff con un asentimiento. «¿Sabes por qué estamos aquí?» «Lo sé, y la respuesta es no». El padre Sebastián dio un paso adelante, los ojos brillando con satisfacción apenas contenida. «No es tu decisión, pagano. El señor Valdés aquí presente es el representante del Departamento de Asuntos Indígenas. Tiene autoridad legal para tomar custodia de esas niñas». El tal Valdés suspiró y sacó unos papeles de su maletín. «Mire, señor, Apache, no quiero problemas. Simplemente estoy cumpliendo con mi deber. Los menores indígenas sin tutores legales deben ser entregados a instituciones apropiadas para su cuidado y educación». «Yo soy su tutor», declaró Apache con voz firme. Valdés negó con la cabeza. «No legalmente. Usted no tiene documentos, no tiene residencia permanente, no está casado. Según la ley territorial de 1867, no califica como tutor apropiado». «¿Y él sí?». Apache señaló al padre Sebastián con un gesto desdeñoso. «Un hombre que ve a esas niñas como almas que salvar en lugar de personas que proteger. ¿Cómo te atreves?». El sacerdote dio un paso amenazante, pero el sheriff lo detuvo con una mano. «Tranquilo, padre», advirtió Ortega antes de dirigirse a Apache. «Mira, te conozco. He visto tu trabajo. Eres hombre honrado a tu manera. Pero el padre tiene razón en algo. Esas niñas necesitan estabilidad, educación, un hogar apropiado. Tienen un hogar». Apache sintió la rabia burbujeando en su pecho, pero la mantuvo bajo control. «Tienen comida caliente, un techo, alguien que las quiere. ¿Qué más necesitan?». «Salvación», bramó el padre Sebastián. «Necesitan ser salvadas de la barbarie, de las costumbres paganas, necesitan no morir». La voz de Apache resonó por todo el puesto comercial, haciendo que varias personas se asomaran de sus tiendas y carretas. «Cuando todos ustedes les dieron la espalda, cuando las dejaron morir en la nieve como perros, yo las recogí, yo las alimenté, yo velé sus noches. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaba su iglesia? ¿Dónde estaba su gobierno?». El silencio cayó pesado sobre el grupo. Valdés se aclaró la garganta incómodo, ajustándose los lentes. «Las leyes existen por una razón. Al diablo con sus leyes». Apache ya no se contenía. «Sus leyes masacraron a mi pueblo. Sus leyes nos quitaron nuestras tierras. Sus leyes me quitaron a mis hijos. No permitiré que sus malditas leyes me quiten a estas niñas también». «Eso es una amenaza», dijo el padre Sebastián con satisfacción. «Sheriff está amenazando a funcionarios del gobierno. Arréstelo». El sheriff Ortega no se movió. Miró a Apache, luego al padre, luego al funcionario. Su mano no fue hacia su pistola. «Esperen un momento». Fue doña Carmen quien habló, emergiendo de entre los espectadores que se habían reunido. Detrás de ella venían don Miguel, don Rodrigo y una docena más de residentes del puesto. «Este hombre no ha hecho nada malo, todo lo contrario». «Esto no es asunto suyo, señora», dijo Valdés con tono condescendiente. «Sí lo es», intervino don Rodrigo, el comerciante. «Este es nuestro puesto, nuestra comunidad, y Apache es parte de ella».
Ha cuidado de esas niñas mejor que muchos padres que conozco, agregó doña Carmen. Las he visto. Están limpias, alimentadas, felices. ¿Puede decir lo mismo de los niños en su misión, padre? El sacerdote enrojeció. ¿Cómo se atreve? Me atrevo porque tengo ojos, continuó la mujer sin amilanarse. Mi prima estuvo en una de esas misiones. Volvió sin saber su propio nombre, sin recordar su lengua. Era un cascarón vacío. No permitiré que eso les pase a esas niñas. Más voces se alzaron, formando un coro de apoyo. No todos. Algunos permanecían en silencio o murmuraban su desacuerdo. Pero suficientes. Suficientes para que el sheriff Ortega frunciera el ceño y el señor Valdés se viera cada vez más incómodo. «Miren», dijo finalmente el sheriff, «necesito hablar con las niñas, ver con mis propios ojos cómo están. Si están en peligro o maltratadas, tengo que actuar, pero si están bien cuidadas». Dejó la frase sin terminar, mirando significativamente a Valdés. Apache asintió lentamente. No tenía alternativa. «Pueden verlas, pero no las asusten». Entraron al cobertizo. Xochitl estaba donde Apache la había dejado, con Itzel dormida en sus brazos. Cuando vio entrar a los hombres, se encogió contra la pared, pero no huyó. El sheriff Ortega miró alrededor. El cobertizo era humilde, pero limpio. Había comida guardada, mantas limpias dobladas, ropa pequeña colgando para secar. En la mesa, el sonajero que Apache había tallado esperaba ser terminado. «Niña», dijo el sheriff con voz suave, arrodillándose para estar a su altura. «¿Cómo te llamas?» «Xochitl», susurró ella. «¿Este hombre te ha tratado bien, Xochitl?» Ella miró a Apache, luego al sheriff, y entonces, con voz clara que sorprendió a todos, declaró: «Él es mi padre ahora, y nadie me lo va a quitar». Las palabras de Xochitl quedaron suspendidas en el aire como cristales de hielo que nadie se atrevía a romper. El sheriff Ortega la miró largamente, estudiando su rostro con esos ojos que habían visto demasiadas mentiras para no reconocer la verdad cuando la escuchaba. «¿Tu padre?», repitió suavemente. «¿Estás segura de eso, niña?» Xochitl asintió con fiereza, apretando a Itzel contra su pecho. «Nos salvó cuando nadie más lo hizo, nos da de comer, nos mantiene calientes, canta para Itzel cuando llora de noche». Su voz se quebró levemente, pero no se detuvo. «Mi papá de sangre murió, mi mamá también, pero Tatanka Washtemna está vivo y él nos quiere. Eso es lo que hace a un padre». El señor Valdés parpadeó sorprendido ante el nombre Lakota pronunciado con tanto cuidado. El padre Sebastián apretó los labios hasta formar una línea delgada y blanca. «Esto es ridículo», siseó el sacerdote. «Son las palabras de una niña asustada. No tienen validez legal». «Tienen toda la validez que necesito», respondió el sheriff Ortega, incorporándose lentamente. Miró a Apache directamente a los ojos. «Dime la verdad. ¿Puedes cuidar de estas niñas? No por unos días o semanas. Años. ¿Puedes darles un hogar real?» Apache sostuvo su mirada sin vacilar. «Puedo, y lo haré». «¿Tienes medios para mantenerlas?» «Tengo mis manos. Tengo mi espalda. Puedo trabajar, puedo proveer». El sheriff se volvió hacia Valdés. «¿Qué dice la ley exactamente sobre los tutores?» El funcionario hojeó sus papeles con manos nerviosas. «Bueno, técnicamente, si un menor expresa clara preferencia por permanecer con un guardián de facto y si dicho guardián puede demostrar capacidad de proveer cuidado adecuado». «En español sencillo, Valdés». El hombre suspiró. «Hay margen de interpretación. Si el sheriff local lo aprueba y no hay otras partes interesadas con mejor reclamo legal». ¿Mejor reclamo? El padre Sebastián dio un paso adelante. «La Santa Madre Iglesia tiene todo el derecho». «La Iglesia tiene una misión a 3 días de camino», replicó el sheriff con tono seco. «Este hombre está aquí, ahora, cuidando de estas niñas.
Eso cuenta más que cualquier papel. Esto es un ultraje. Hablaré con el obispo, con el gobernador. Hable con quien quiera, padre. Mientras tanto, estas niñas se quedan donde están. El sheriff se giró hacia Apache. Pero escúchame bien, te estaré vigilando. Si veo que esas niñas no están siendo cuidadas apropiadamente, si hay el menor signo de maltrato o negligencia, volveré. Y entonces sí me las llevaré. ¿Entendido? Apache asintió. Entendido. El padre Sebastián salió del cobertizo hecho una furia, la sotana arrastrando por el suelo como una sombra resentida. Valdés lo siguió, claramente aliviado de poder escapar de una situación incómoda. El sheriff se quedó un momento más. ¿Por qué lo haces?, preguntó en voz baja, lo suficientemente bajo para que solo Apache escuchara. Tienes suficientes problemas propios. ¿Por qué cargar con más? Apache miró hacia Xochitl, quien seguía mirándolo con esos ojos grandes, llenos de confianza absoluta. Porque una vez tuve hijos y nadie los ayudó cuando más lo necesitaban. No puedo devolverles la vida, pero puedo hacer que su muerte signifique algo. Puedo asegurarme de que otras niñas no sufran lo que ellos sufrieron. El sheriff estudió su rostro por un largo momento, luego asintió lentamente. Eres mejor hombre que muchos que conozco. Extendió su mano. Apache la estrechó, sellando un pacto silencioso. Cuando todos se fueron y la puerta se cerró, el cobertizo quedó en silencio. Xochitl seguía en su rincón, temblando ahora que había pasado el peligro. Apache se acercó y se arrodilló frente a ella. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué me das las gracias?», preguntó ella confundida. «Tú eres quien nos salvó. Tú me salvaste a mí también, solo que no lo sabías». Apache extendió los brazos. «Ven aquí». Xochitl no dudó. Se lanzó a sus brazos, con Itzel todavía entre ellos, formando un nudo de humanidad que ninguna ley podría desatar. Lloró entonces, con grandes sollozos desgarradores que había estado conteniendo desde que su madre murió. Apache la sostuvo, dejando que se vaciara de todo ese dolor. «Ya está», murmuró en la cota, meciendo suavemente a ambas niñas. «Ya está. Estás a salvo». Las dos lo están. Afuera, la tarde comenzaba a caer. Doña Carmen apareció poco después con más comida y una sonrisa cómplice. Don Miguel dejó un par de botas pequeñas que había reparado. Una mujer apache a la que Apache apenas conocía trajo un chal tejido a mano. «Para la niña grande», dijo tímidamente, «hace frío». Esa noche, mientras cenaban el guiso que doña Carmen había traído, Xochitl habló de repente. «¿Tatanka?» «¿Sí? ¿Puedo llamarte papá?» En español, quiero decir, para que todos entiendan. Apache sintió que algo en su pecho, algo que había estado roto por tanto tiempo, comenzaba a sanar. «Puedes llamarme como quieras, hija». «Papá», probó ella, saboreando la palabra. Sonrió. Esa sonrisa frágil pero real que se hacía más fuerte cada día. «Papá». Y en ese momento, en ese cobertizo humilde iluminado solo por las llamas de la estufa, una familia que no compartía sangre, pero sí corazón, se reconoció a sí misma por primera vez. No importaba lo que dijeran las leyes o la iglesia, ellos sabían quiénes eran. 6 semanas habían pasado desde la visita del sheriff y el invierno finalmente comenzaba a ceder ante la llegada tímida de la primavera. La nieve se derretía en arroyos que corrían por las calles de San Miguel del Norte y los primeros brotes verdes asomaban entre las piedras. Con el deshielo llegaron nuevas caravanas de colonos, comerciantes que habían esperado el fin de las tormentas para reanudar sus viajes. El cobertizo había cambiado. Apache había reforzado las paredes, reparado el techo, e incluso había construido una pequeña cuna para Itzel con madera que don Miguel le había dado a buen precio. Xochitl tenía ahora 2 vestidos en lugar de uno, ambos remendados pero limpios, cortesía de doña Carmen, quien le había enseñado a coser.
Itzel prosperaba. La bebé, que había llegado casi muerta por el frío, ahora reía y gorjeaba, sus mejillas llenas y rosadas. Había comenzado a agarrar objetos con sus manitas, fascinada especialmente por el sonajero que Apache había terminado de tallar. Cuando lo agitaba, sus ojos se iluminaban con una alegría pura que hacía sonreír incluso a los más taciturnos del puesto. Xochitl había cambiado también. Ya no era esa niña asustada que rogaba por ayuda. Caminaba con la cabeza más alta, hablaba con más confianza. Apache le había enseñado a leer usando un viejo libro de historias que don Rodrigo le había prestado. Cada noche, bajo la luz de la lámpara de aceite, Xochitl practicaba las letras mientras Apache trabajaba curtiendo pieles o reparando herramientas. «Papá», llamaba ella ahora sin dudar, y cada vez que lo hacía, Apache sentía que el mundo tenía sentido de nuevo. Pero la paz nunca duraba mucho en esas tierras. Llegó con la fiebre. Al principio fue solo un estornudo. Itzel despertó una mañana con la nariz congestionada, nada alarmante. Apache le limpió la carita y la mantuvo abrigada. Pero al día siguiente, la bebé estaba caliente al tacto, demasiado caliente. «No, no, no», murmuró Apache, sintiendo el pánico trepar por su garganta. Había tocado esa piel ardiente antes. Conocía ese calor. Era el mismo que había quemado a Chasqué hasta matarlo. Xochitl lo notó de inmediato. «¿Qué le pasa a Itzel?» «Fiebre». Apache trataba de mantener la voz calmada, pero le temblaba. «Ve a buscar a doña Carmen, rápido». Mientras Xochitl corría bajo la lluvia ligera que había comenzado a caer, Apache mecía a Itzel contra su pecho. La bebé lloraba débilmente, un sonido que le partía el alma. Le aplicó paños fríos en la frente, le cantó canciones lacotas que había cantado a sus propios hijos. Pero la fiebre no cedía. «No me la quites», suplicó en voz alta a dioses en los que ya no estaba seguro de creer. «No después de todo. Por favor, no otra vez». Doña Carmen llegó empapada, seguida por Xochitl y por una mujer apache que conocía de hierbas curativas. Entre las tres prepararon infusiones, cataplasmas, remedios que habían pasado de generación en generación. Apache observaba impotente, con las manos temblorosas, incapaz de hacer nada más que rezar. La noche cayó como un manto negro y pesado. Itzel ardía. Su respiración se volvía trabajosa, superficial. Xochitl lloraba en silencio en un rincón, abrazando sus rodillas. Apache no se movió del lado de la cuna, con una mano sobre el pecho de la bebé, sintiendo cada latido como si fuera el último. «Papá», susurró Xochitl cerca del amanecer, «¿se va a morir como mi mamá?» Apache quiso mentir, quiso prometerle que todo estaría bien, pero las mentiras no habían salvado a sus hijos antes. «No lo sé, hija, no lo sé». Fue entonces cuando don Rodrigo apareció en la puerta, con el cabello revuelto y expresión urgente. «Hay un médico. Llegó con la última caravana. Es caro, pero...» Apache ya estaba de pie. «No importa el precio». El doctor Álvaro Mendoza era un hombre joven, recién salido de la universidad en Ciudad de México. Llegó con su maletín de cuero y una expresión seria que no auguraba nada bueno. Examinó a Itzel con manos expertas, escuchando su respiración, palpando su vientre hinchado. «Neumonía», dictaminó finalmente. «Común en bebés tan pequeños, especialmente después de haber sufrido exposición severa al frío. Su cuerpo está débil. Está luchando, pero... ¿Pero qué?» Apache lo agarró del brazo, demasiado fuerte. «Dígamelo». El doctor no se inmutó. «Pero podría no ser suficiente. Necesita medicinas que no tengo aquí. Quinina, aceite de ricino. Tendría que enviar a alguien a Santa Fe. 2 días ida, 2 de vuelta. Y aún así... ¿Cuánto tiempo tiene?» El doctor Mendoza miró a la bebé, luego a Apache. «Tal vez 3 días, tal vez menos». El silencio que siguió fue aplastante.
Xochitl sollozó. Doña Carmen se persignó. Apache se quedó inmóvil, sintiendo cómo el universo conspiraba una vez más para arrebatarle todo lo que amaba. «Yo iré», dijo de repente, «a Santa Fe. Iré yo mismo». «Es un viaje peligroso», advirtió el doctor. «Los caminos están embarrados, hay bandidos». «No me importa». Apache ya estaba buscando su abrigo, su bolsa de viaje. «Dígame qué necesita. Escriba una lista». «Papá, no». Xochitl lo agarró del brazo. «No nos dejes. ¿Y si Itzel...» Apache se arrodilló frente a ella, tomando su rostro entre sus manos. «Si me quedo y no hago nada, definitivamente la perderemos. Si voy, hay una oportunidad, una pequeña oportunidad, pero es mejor que ninguna. Pero Doña Carmen estará contigo, el doctor también, y tú eres fuerte, Xochitl, más fuerte de lo que crees. Cuida de tu hermana, háblale, cántale, no la dejes renunciar». Mientras preparaba su caballo, que había comprado con sus últimos ahorros semanas atrás, la comunidad se reunió. Don Miguel le dio provisiones. Don Rodrigo, un mapa. Doña Carmen, una bendición susurrada. Incluso algunos que antes lo habían despreciado se acercaron con palabras de aliento. Antes de partir, Apache entró una última vez al cobertizo. Itzel dormía inquieta, su carita roja por la fiebre. Se inclinó y besó su frente ardiente. «Resiste, pequeña lucero», murmuró. «Tu papá volverá, lo prometo». El caballo de Apache galopaba por caminos convertidos en ríos de lodo. Cada pisada un esfuerzo, cada kilómetro una eternidad. Había cabalgado toda la noche sin detenerse, empujando al animal al límite, empujándose a sí mismo más allá del agotamiento. La lista del doctor estaba guardada en su bolsillo interior, protegida del agua que comenzaba a caer con furia renovada. El primer día fue puro ímpetu. Apache cabalgó con la desesperación de un padre que ha perdido hijos antes y se niega a perder otro. Cuando el caballo tropezó en el lodo, exhausto, Apache lo obligó a continuar. Cuando él mismo sintió que los ojos se le cerraban, se pellizcó hasta sangrar para mantenerse despierto. Solo un poco más, jadeaba, aunque no sabía si le hablaba al caballo o a sí mismo. Un poco más. Mientras tanto, en San Miguel del Norte, Xochitl vivía su propia pesadilla. Itzel había empeorado. Su respiración era ahora un silbido aterrador. El doctor Mendoza hacía lo que podía con lo poco que tenía, pero la realidad era ineludible. Sin las medicinas, la bebé no pasaría de 2 días. «Háblale», le decía el doctor a Xochitl, «que escuche tu voz. A veces eso es lo único que mantiene a un bebé luchando». Xochitl no se separó del lado de la cuna. Cantaba todas las canciones que conocía, las de su madre, las que Apache le había enseñado en la cota, incluso las que Doña Carmen tarareaba mientras trabajaba. Su voz se volvió ronca, pero no se detuvo. «Papá va a volver», le susurraba a Itzel entre canción y canción. «Tienes que esperarlo, hermanita, tienes que quedarte con nosotros». En el camino a Santa Fe, Apache enfrentó el segundo día con el cuerpo rogándole que se detuviera. Pero cuando cruzaba un arroyo crecido por las lluvias, todo cambió. El caballo perdió pie en la corriente. Apache sintió el mundo inclinarse, el agua helada tragándolo. Luchó por mantener la cabeza fuera, aferrándose a las riendas mientras la corriente los arrastraba. ¡No!, rugió contra el rugido del agua. ¡No ahora! Logró sacar al caballo de la corriente, pero el animal estaba herido, cojeando de la pata delantera izquierda. Apache examinó la lesión con manos temblorosas. Tendón distendido. El caballo no podría seguir al mismo ritmo. En ese momento, cuando la desesperación amenazaba con vencerlo, escuchó voces. Un grupo de comerciantes mestizos acampaba cerca, protegidos bajo un saliente rocoso. Apache se acercó, tambaleándose. «Necesito ayuda», jadeó. «Mi hija está muriendo.
Necesito llegar a Santa Fe. Los comerciantes se miraron entre sí. Uno de ellos, un hombre de barba negra llamado Tomás, estudió a Apache con ojos calculadores. ¿Qué llevas de valor? Apache sacó todo lo que tenía: monedas, su cuchillo de caza, incluso el colgante de su padre muerto. Todo esto, y mi caballo herido, por el suyo. Tomás tomó los objetos, los sopesó, luego miró a sus compañeros y asintió. Trato hecho, pero el caballo que te doy no es gran cosa, viejo y terco. No importa, solo necesito que llegue. El nuevo caballo era efectivamente viejo, con costillas visibles y orejas gachas, pero tenía corazón. Apache montó y volvió a lanzarse al camino, dejando atrás todo lo que poseía en el mundo, excepto la ropa que llevaba y la lista en su bolsillo. Llegó a Santa Fe al amanecer del tercer día, más muerto que vivo. Se tambaló hasta la botica, donde el boticario acababa de abrir. Entregó la lista con manos que no podían dejar de temblar. Es urgente, una bebé está muriendo. El boticario, un hombre mayor de lentes gruesos, leyó la lista y frunció el ceño. Esto va a costar. No tengo dinero, interrumpió Apache. Su voz sonaba rota, desesperada. Pero puedo trabajar. Haré lo que sea. Limpiaré, cargaré lo que necesite. Pero por favor, ella solo tiene meses. No merece morir. El boticario lo observó largamente. Vio a un hombre al límite de sus fuerzas, consumido por el amor a una criatura que probablemente ni siquiera compartía su sangre. Y en ese momento, algo en el viejo corazón del boticario se ablandó. «Llévate las medicinas», dijo suavemente, empacando frascos y polvos. «Págame cuando puedas». «Pero tengo una nieta de esa edad», explicó el boticario con los ojos húmedos. «No podría vivir conmigo mismo si dejara morir a otra bebé por unos pesos. Ahora vete, corre». Apache tomó el paquete como si fuera oro puro y corrió de vuelta a su caballo. No había tiempo para agradecer apropiadamente. No había tiempo para nada más que cabalgar. El viaje de regreso fue borroso. Apache cabalgó en un estado de semiconciencia, aferrándose a las riendas por puro instinto. Cuando finalmente divisó San Miguel del Norte en el horizonte, el sol comenzaba a ponerse del cuarto día. Casi se cayó del caballo frente al cobertizo. Xochitl salió corriendo, con las mejillas surcadas por lágrimas. «Papá, llegaste, pero Itzel, ella...» Apache no la dejó terminar. Entró tambaleándose, entregando el paquete al doctor Mendoza con dedos torpes. Todo está aquí». El doctor abrió el paquete con urgencia profesional, preparando rápidamente las dosis. Itzel yacía inmóvil en la cuna, su respiración apenas perceptible. El doctor le administró la medicina, gota a gota. Apache se desplomó en el suelo, incapaz de permanecer de pie un segundo más. Xochitl se arrodilló a su lado, abrazándolo. «Lo lograste», sollozaba. «Sabía que lo harías. Ahora solo quedaba esperar». La vigilia duró toda la noche. Apache, exhausto hasta los huesos, se negó a dormir. Permanecía sentado junto a la cuna, con una mano sobre el pecho de Itzel, sintiendo cada respiración como si fuera un milagro. Xochitl dormitaba contra su hombro, despertándose cada pocos minutos para verificar que su hermanita siguiera respirando. El doctor Mendoza monitoreaba constantemente, tomando el pulso de la bebé, escuchando su respiración. No decía nada, pero Apache podía leer la preocupación en su rostro. Fue cerca del amanecer cuando algo cambió. Itzel tosió. Fue una tos fuerte, productiva, que hizo que todos se incorporaran de golpe. Luego, por primera vez en días, la bebé abrió los ojos. No eran los ojos vidriosos de la fiebre, sino claros, enfocados. Miró directamente a Apache y emitió un gorjeo débil pero inconfundible. El doctor Mendoza palpó su frente y sonrió. «La fiebre está bajando, su respiración está mejorando. Creo que va a lograrlo».
Apache no pudo contener las lágrimas. Se derrumbó sobre la cuna, sollozando como no había llorado desde que enterró a sus propios hijos. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de pérdida, sino de alivio tan profundo que dolía. Xochitl abrazó a su padre por detrás, llorando también. «Lo logramos, papá, lo logramos». «No», corrigió Apache con voz quebrada, «lo lograste tú. Tú la mantuviste luchando, tú no la dejaste renunciar». Los días siguientes fueron de recuperación lenta pero constante. Itzel volvió a reír, a jugar con su sonajero, a reclamar alimento con vigor renovado. Apache, por su parte, necesitó una semana completa para recuperarse del viaje. Doña Carmen insistió en alimentarlo como si fuera un niño, trayendo caldos y guisos hasta que recuperó algo del peso perdido. El padre Sebastián no volvió. Corrieron rumores de que el obispo lo había transferido a otra parroquia, cansado de sus quejas constantes. El sheriff Ortega pasó una vez para verificar cómo estaban las niñas, asintió satisfecho al verlas prósperas y no hubo más problemas legales. Pero la verdadera transformación vino 3 meses después. Apache había encontrado trabajo estable ayudando a construir nuevas edificaciones en el creciente pueblo. Con sus ahorros, compró un pequeño terreno en las afueras y comenzó a levantar una casa. No era grande, pero tenía 2 habitaciones, un techo sólido y espacio para un pequeño huerto. Xochitl aprendió a leer con fluidez y comenzó a enseñar a otros niños del pueblo, mezclando español con náhuatl y lakota en una hermosa confusión de lenguas que reflejaba la naturaleza cambiante de esas tierras fronterizas. Itzel creció fuerte y saludable, con una risa que podía escucharse a través del valle. Pasaron los años. Una tarde de otoño, 5 años después de aquella noche en la nieve, Apache estaba sentado en el porche de su casa, mirando el horizonte. Tenía el cabello más gris ahora, y su rostro mostraba las líneas de un hombre que había vivido intensamente. Xochitl, ahora una joven de 17 años, se acercó con Itzel de la mano. La pequeña, ya de 5 años, corrió hacia él gritando: «¡Papá, papá! ¡Mira lo que encontré!». Sostenía una pluma de halcón, brillante bajo el sol de la tarde. «Es hermosa, pequeña Lucero», dijo Apache, alzándola en sus brazos. Itzel rió y le plantó un beso en la mejilla. Xochitl se sentó junto a él, mirando también el horizonte. «¿En qué piensas, papá?». «En lo extraño que es el destino», respondió Apache. «Perdí una familia. Creí que nunca volvería a tener una. Y luego ustedes llegaron, congelándose en la nieve, y me devolvieron algo que creía muerto para siempre». «¿Qué cosa?». «La esperanza, el amor, un propósito». La miró con ojos brillantes. «Ustedes me salvaron tanto como yo las salvé a ustedes». Xochitl apoyó la cabeza en su hombro. «Nunca olvidaré aquella noche. Cuando dijiste «yo tengo espacio», esas palabras me dieron todo de vuelta». «Tienes espacio, señor», repitió Apache suavemente, recordando. «Qué pregunta tan simple, qué respuesta tan importante». «Siempre tendrás espacio en mi corazón, papá. Tú y todo lo que nos enseñaste, a ser fuertes, a ser amables, a que la familia no es solo sangre». Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Apache tucó a Itzel en su cama. La niña lo miró con esos ojos enormes y preguntó: «¿Me cuentas de nuevo la historia de cómo nos encontraste?». Apache sonrió. «Otra vez, ¿eh? Me gusta esa historia. Tiene un final feliz». Se sentó en el borde de la cama y comenzó, como había hecho cientos de veces. «Había una vez una noche muy fría y 2 niñas muy valientes». Xochitl escuchaba desde el pasillo sonriendo. Conocía la historia de memoria, pero nunca se cansaba de oírla, porque no era solo una historia de rescate.
Era una historia sobre cómo el amor puede nacer en los lugares más inesperados, sobre cómo una familia puede formarse no por la sangre que comparten, sino por las tormentas que sobreviven juntos, sobre cómo un simple sí puede cambiar el mundo entero, y sobre cómo a veces, cuando todo parece perdido, lo único que se necesita es que alguien diga, yo tengo espacio.